de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 2. Dice allí la palabra de Dios. ¿Me pueden acompañar sobre sus pies, por favor, lo que puedan, para leer la palabra de Dios en esta noche? Dice allí la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, 1 al 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Dice el versículo 2. Lea conmigo el versículo 2, por favor. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a leerlo de nuevo. La cuenta de 3, 1, 2 y 3. El versículo 2 solamente. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Dios soberano, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias porque no nos ha dejado a nosotros solos, Señor, sino que en cada momento, en cada tiempo, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, están con nosotros, Señor. Padre, gracias de manera especial por tu obra redentora, Señor, en Cristo. Padre, que se demostró allí en la cruz, el único cordero propiciatorio, Señor, para salvar a todo aquel que cree en Cristo, tiene vida eterna, Señor. Padre, gracias por darnos a nosotros vida, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Perdónanos, Señor, pero de manera especial te rogamos, Padre, que usted ponga en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, en nuestra iglesia completa, Señor, es el sentir de nosotros poder desear la leche espiritual. Esta es la palabra de Dios, así como un niño desea su leche de su madre, Señor. Que la palabra de Dios sea, Señor, deseada en nosotros cada día, Señor, en nosotros escudriñar, porque allí os parece a nosotros que hay vida eterna, Señor. Hay esperanza, hay victoria de los problemas en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Si hay un alma hoy que no conoce de ti, Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tu palabra, Señor, nos dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ese creer es creer que Él le levantó de los muertos y que solo en Cristo hay salvación de los pecados, Señor. Padre, bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Hermano, antes de comenzar el mensaje de la palabra de Dios, hermano, para nosotros es un reto. Reto porque la palabra de Dios nos somete, ¿verdad? Nos corrige, nos instruye aún por el camino que debemos de andar. Hermano, como bien lo dice, ¿verdad? Este libro de Primera de Pedro, su autor, ¿verdad?, es el apóstol Pedro. Esta carta allí, hermano, fue escrita aproximadamente en el 60 después de Cristo. Y pudiera ser, hermano, que para la redundancia, los hermanos en ese tiempo de la escritura, ¿verdad?, de esta carta, los hermanos estaban sufriendo persecuciones. Incluso la palabra clave que describe en esta carta es sufrimiento. Pero no se queda solamente allí, sino que hay esperanza, victoria allí en los problemas. Es considerada esta carta como el consuelo y animar y consolar al cristiano que sufre persecución allí en esta carta.
En mi Biblia de estudio yo encontré algo muy importante que no se puede quedar por alto, que quiero compartir con ustedes. Recordemos, mis hermanos, que esta carta, el apóstol Pedro allí cuando estaba en Babilonia, hermano, fue desatada por el emperador, dice, ¿verdad? En esos tiempos fue escrita del emperador Domiciano en el 81 y el 96 después de Cristo. Sin embargo, estos versículos describen adecuadamente la situación que existía en tiempo de Nerón, este emperador, ¿verdad? El emperador, ese tiempo, el emperador Domiciano. Luego, ¿verdad? Vemos este hombre, que era un hombre, ¿verdad? Muy malo, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad?, que fue en este tiempo donde la iglesia, los cristianos en ese tiempo sufrían, mis hermanos. En los años 60, el reinado de este hombre, los cristianos sufrían bastante, eran perseguidos, muchos eran muertos por pronunciar el evangelio y la virtud de Cristo, puesto que Pedro fue martirizado durante el gobierno de Nerón, hermano. Y eso nos dice, hermano, que nosotros los cristianos, hermano, muchas veces no vamos a tener las cosas suaves, vamos a tener persecuciones, problemas, hermano, pero este hombre se mantuvo firme. Como dije, ¿verdad? Esta carta indica que estaba en Babilonia. Pedro, ¿verdad?, indica que estaba en Babilonia cuando escribió esta epístola. Bueno, yo quiero decir unos bosquejos antes de comenzar. Bueno, en primera de Pedro 1 del 3 al 12 es alabanza a Dios por su gracia y su salvación. En primera de Pedro 1 del 13 al 5, del 1, 3 y 5, 11, exhortaciones a llevar una vida de santidad. En primera de Pedro 1, 13 y el capítulo 2, versículo 3, la santidad como requisito. Vamos a dejarlo hasta ahí. Todo es para que entendamos, mis hermanos, que en este tiempo posiblemente, hermano, estaban sufriendo allí los cristianos en este tiempo de este hombre Nerón. No se podía predicar el evangelio, pero estos hombres, Dios los usaba tanto que aún así predicaban el evangelio. Y yo quiero compartir con ustedes este tema, que yo sé que muchos ya lo vieron en las redes, en WhatsApp, ¿verdad? Pero también, hermano, es bueno recordarlo, hermano. El título o tema que yo quiero compartir, hermano, con ustedes hoy es: sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Hermano, yo quiero introducir el mensaje con este texto. Dice: todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos proponemos metas para llevarla a cabo, la cual cumplimos al pie de la letra. Muchas veces para mejorar aspectos de nuestra vida, es decir, hacemos resoluciones para mejorar cualquier estilo de vida. Es decir, sacamos tiempo para ejercitarnos, llevar algunas dietas, incluso leer algunos libros que nos ayuden a mejorar nuestra conducta de vida. Esto no es malo, hermano, ejercitarse no es malo, ni leer algunos libros de nuestro país no es malo, hermano, son muy buenos. De manera que Dios nos manda a desear su palabra de tal manera que sea parte principal de nosotros. Hermano, de manera que Dios nos manda a desear su palabra de tal manera que sea parte principal de nosotros. Y yo quiero, a modo de introducción, llevarle allí, por favor, al Salmo 1, lo cantamos ahorita. Hermano, yo quiero que este tema quede grabado en nuestro corazón hoy.
para que usted vea, hermano, el cambio y la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Del 1 al 3, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios a modo de introducción. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, hermano. Note allí, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Léalo conmigo. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué hace, hermano? Todo lo que hace, gloria al Señor. Hermano, ¿usted sabe por qué todo lo que hace prosperará? Hermano, porque su vida está completamente, hermano, enfocada en escudriñar la ley de Dios, en las escrituras, sino que en la ley de Jehová está su delicia, hermano. Hermano, esto es como un alimento, hermano, que te gusta. Así es la palabra de Dios, así es que debemos de desear la palabra de Dios. Hermano, sumérgete en la palabra de Dios, ese es el tema de hoy. Y yo le quiero animar a usted, hermano, y yo me animo yo mismo, hermano, de que yo mismo debo sumergirme más en la palabra de Dios. Note que este tema es como que si se está derivando como de algo profundo, ¿verdad? Sumergirse. Cuando usted se sumerge, ¿verdad? En las aguas, es para buscar algo, ¿verdad? Irse más profundo en los mares o en los ríos o en las piscinas. Hermano, así es que debemos nosotros sumergirnos en la palabra de Dios. Sumérgete, iglesia, en la palabra de Dios. Hermano, ¿cuáles son los beneficios que recibimos cuando nos sumergimos en la palabra de Dios? Y a modo, hermano, de que, hermano, yo le animo hoy. No es simplemente leer la palabra y salir corriendo, hermano. No, ese no es el objetivo principal que Dios quiere con nosotros, como familia, como iglesia, como jóvenes, como niños, no. Hermano, es detenernos en la presencia de Dios, en la escritura, hermano, y ver el consejo de Dios para mi vida. Muchas veces Dios quiere que nos detengamos a ver el mensaje, a ver la voz de Dios y ver lo que Él está hablando por medio de su palabra para que su iglesia esté firme. Hermano, sumérgete en la palabra de Dios. Y voy siempre a denotar este tema porque creo, hermano, que va a ser de gran bendición para nosotros. Hermano, gracias al Señor que ha dejado, ¿verdad?, hombre, ¿verdad?, que puedan usar bien la palabra de Dios con sencillez de corazón. Doy gracias al Señor por el hermano Daniel y todos estos temas, hermano. Si usted va enfocándose o viendo todos los temas que hemos tenido en estos días, hermano, es para que tu vida, hermano, no sea igual, hermano. Si tu vida en el 2022, hermano, fue un 90%, Dios quiere que tu vida en este año 2023 sea al 100%. Hermano, Dios no coge un 90 ni un 85. Dios, hermano, el examen que nosotros debemos pasar en el Señor es al 100%. Hermano, ¿cuáles son los beneficios que recibimos cuando nos sumergimos en la palabra de Dios? Lo primero que recibimos es, claro, está el amor, pero hermano, un punto muy específico y muy importante para nuestra vida es apetito para desear la palabra de Dios. Hermano, en primer lugar, apetito para desear la palabra de Dios. Hermano, yo no sé cómo usted está deseando la palabra de Dios. No sé, hermano, cómo estamos nosotros viendo la Biblia
No sé cómo usted se está dirigiendo a ella. Dios sí lo sabe. Hermano, apetito para desear la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:20. Mire que dice allí. Primera de Pedro 2:2, que es el versículo clave. Dice allí la palabra de Dios: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, usted y yo hoy debemos de procurar o pedirle al Señor: Padre eterno, yo quiero que usted me dé deseo de tener apetito por la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido apetito por alguna cosa, verdad? Tenemos apetito por alguna comida en específico, hermano, y nosotros buscamos mil maneras por, hermano, desear y cumplir ese apetito. Muchas veces las damas, ¿verdad?, embarazadas siempre apetecen algo que casi es muy difícil, ¿verdad?, de buscar. Por eso yo a la mía, hermano, cuando ella estaba embarazada, decía que tú tengas apetito, pero de todo lo que haya en la nevera. Hermano, porque es difícil. Hermano, muchas veces nosotros tenemos apetito por algunas cosas o alimentos, hermano, que queremos. Y muchas veces, si tenemos el dinero, vamos y lo compramos. Hermano, pero Dios te está diciendo en este momento, en esta noche: desea, iglesia, la leche espiritual, hermano. Y te doy un ejemplo. Así como los niños, no hay bebé aquí, ¿verdad? Así como los niños, hermano, desean su leche espiritual, hermano, así debemos desear nosotros la palabra de Dios. Hermano, y si usted ve la magnitud de cómo el apóstol Pedro, Dios está usando al apóstol Pedro aquí para animar a la iglesia, animarlo en tiempo de persecución, en tiempo de sufrimiento, en tiempo donde ellos estaban, hermano, posiblemente que su esperanza estaba en un 50%, Pedro estaba animando por la palabra. Y le dice: mire, si ustedes quieren avanzar en la vida cristiana, si ustedes no quieren perder su vida solamente siguiendo las cosas naturales, hermano, yo te animo a que ustedes deseen la palabra de Dios. Y le dice de una manera, hermano, que nosotros debemos de procurar desear la palabra de Dios, así como un niño desea la leche espiritual. Hermano, ¿habrá algún número que mida el porciento de cómo un niño desea su leche? Yo creo que no hay, hermano. El niño no le importa, o a ese bebé no le importa, hermano, que usted no tenga dinero. A ese bebé no le importa que su mamá no tenga leche, que esté lloviendo. No le importa, hermano. Quiere su leche, desea su leche, tiene hambre por su leche, hermano. Así nosotros como iglesia debemos de tener hambre. Hermano, cuando usted tiene hambre, lo primero que usted hace es comer, lógicamente. Si usted tiene hambre, usted lógicamente no va a decir: bueno, yo tengo hambre, yo voy a esperar que se me pase el hambre. A menos que usted tenga una dieta estricta, hermano, que quiere rebajar 15 y 20 libras. Pero ni siquiera es así, tiene que comer. Hermano, apetito para desear la palabra de Dios. Hoy, hermano, tenemos ese reto. No solamente leer la palabra de Dios. Yo quiero, Señor, dame apetito por leer la palabra de Dios. Escuché muchos mensajes en estos días y era de eso, de yo desear la palabra, de yo en este año leer más la palabra, enfocarme más en la palabra. Hermano, así como un bebé desea alimentarse de su madre, que nosotros podamos vivir, que nosotros no podamos vivir sin ella. Asimismo, nosotros como hijos de Dios debemos desear su palabra de tal modo que nos sintamos incómodos cuando no nos alimentamos de ella. Amén. Hermano, debe de ser, hermano, una alerta. Cuando usted no agarra la palabra de Dios, hermano, yo mismo me aplico, hermano, muchas veces salimos corriendo al trabajo,
salimos corriendo a buscar algo, salimos corriendo a cualquier otra diligencia, hermano. No estoy diciendo que no haga diligencia, hermano, pero la primera diligencia es la palabra de Dios. Hermano, vamos a pararnos. Que esto sea, hermano, como una alerta, que usted dé el primer paso afuera y usted dice, espérate, pues yo no he leído bien la palabra de Dios, pero el Señor me estaba hablando allí, yo quiero escuchar la voz de Dios. Hermano, apetito para desear la palabra de Dios. Uno de los primeros beneficios que Dios nos va a dar a nosotros, nos va a regalar si nosotros estamos buscando, anhelando, sumergiéndonos en la palabra de Dios. Hermano, cuando usted lee cualquier libro o comienza a leerlo, yo tengo algunos libros allá, lo comienzo y lo dejo. No tengo ese hábito de esos libros, pero son muy buenos. Pero hermano, que esto sea, ¿verdad? Que la palabra de Dios en buen dominicano nos dé seguidilla a nosotros de seguir escudriñando las Escrituras. Hermano, es el manual del cristiano de cómo podemos nosotros seguir firmes en este mundo. No hay una manera, hermano, de que un cristiano tenga victoria si no escudriña las Escrituras. Si no fuera así, hermano, Jesucristo, el mismo Dios, hermano, no nos dejara la Biblia a nosotros. No nos dejara su mente palpable aquí escrita en la palabra de Dios. Hermano, Jesucristo nos dejó las Escrituras para que nos dejemos guiar por ella. Hermano, apetito para desear la palabra de Dios te va a animar a ti, sobre todo a amar y estar cerca de Dios. Amar y estar cerca de Dios. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 119, versículo 72. Maravilloso salmo, hermano, que nos anima a entregar nuestra vida al Señor. Hermano, yo le animo. Salmo 119, versículo 72. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Mejor es la ley de tu boca que millares de ¿qué? Lea conmigo. De oro y plata. Hermano, las Escrituras, hermano, es más valioso que el oro y que la plata. ¿Quién dice amén a eso? Hermano, en las películas, hermano, de este autor, Denzel Washington, creo que, hermano, una película de él que se están peleando, hermano, disputando por un libro, hermano, y al final usted sabía, mira, era la Biblia. Y usted sabe cómo le llamaban ellos, un tesoro. Hermano, la palabra de Dios es un tesoro, hermano, que nosotros tenemos. Hermano, aunque usted vea que no brilla ni es dorada, es un tesoro, hermano. ¿Sabe por qué? Hermano, allí está la mente de Dios escrita en la palabra de Dios. Para usted y para mí. Hermano, amar estar cerca de Dios. Hermano, que nosotros deseemos amar estar cerca de Dios. El salmista David estaba claro, hermano, de que él quería estar cerca de Dios, de que él quería experimentar el gozo de su Señor. Dice, mejor me es la ley de tu boca, wow, la ley de tu boca, la palabra de Dios, hermano, que el oro y que plata. Con esto no estoy diciendo, hermano, que el oro sea, que no valga nada, ni que la plata, hermano, no.
aquí está poniendo las cosas en prioridad. En primer lugar, Dios, luego las demás cosas. Nada ni nadie, hermano, puede ocupar el primer lugar de Dios. Ni siquiera su esposo, su esposa, ni los hijos. Dios debe estar en primer lugar. Hermano, apetito para desear la palabra de Dios también nos va a animar a nosotros a que a desearla más que al oro. A desearla más que al oro. Vayan conmigo al Salmo 19:10. Otro versículo también que nos apoya esta verdad. Salmo 19:10. Hermano, yo no estoy inventando nada, hermano. Esto es pura Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: deseables son más que, léalo ahí, hermano, más que el oro y más que mucho oro afinado. Y todavía lo dice, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Y yo le pregunto, hermano, si la palabra es tan dulce, es poderosa, es un tesoro, hermano, y nosotros lo sabemos, y muchas veces nos hacemos los ignorantes, hermano, ¿por qué no, hermano, la escudriñamos, hermano? ¿Por qué no la buscamos más? Hermano, yo me aplico yo mismo, yo estoy en primer plano ahí, hermano, en alerta roja, hermano, yo estoy ahí también. Y yo estaba orando mucho, casi sin dormir, hermano, por muchas cosas. Pero también yo aprendí, hermano, estos días que no solamente debemos de pedir al Señor, también debemos de darle gracias al Señor. Y tal vez te dice, hermano, por eso es viejo. Muchas veces pensamos que Dios es un mago o es el genio de la lámpara. Señor, dame. Y no nos detenemos nosotros a darle gracias por lo que tenemos. Hermano, usted y yo tenemos más de lo que usted pensaba tener. Usted y yo tenemos más de lo que usted y yo nos imaginábamos tener. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hermano, que deseemos la palabra de Dios más que al oro. Y es un reto para nosotros. Hermano, no es fácil, pero tampoco no es imposible, porque sí podemos con la gracia de Dios. En segundo lugar, ¿cuáles son los beneficios que nos van a ayudar a nosotros o que recibimos cuando usted y yo decidamos hoy sumergirnos más en la palabra de Dios? Hermano, es deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos en la palabra de Dios. Hermano, por eso sumérgete en la palabra de Dios. Ese es el tema. Hermano, lo segundo es deleitarnos en la palabra de Dios. Salmo 37:4. Otro versículo que me apoya esta verdad. Hermano, no cojamos a la ligera la Biblia, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Hermano, allí está el soplo de Dios. Allí está la mente de Dios, hermano. Allí está el manual. Hermano, usted como un vehículo, hermano, ese es el manual de usted, para que usted se dirija y siga el camino del bien en este mundo. Salmo 37, versículo 4. ¿Qué dice allí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Wow, iglesia. Hermano, con razón David, y fíjense que yo estoy citando mucho el Salmo, porque estos salmos y el Salmo 119 como un poema al Señor allí. Y habla mucho, ¿verdad? Por eso David, y ese era el libro que estamos estudiando, un hombre conforme al corazón de Dios. Con razón Dios le puso ese nombre, ¿verdad? Un hombre, David, con su, ¿verdad?
debilidades, con sus derrotas, pero se levantaban en el Señor, y con razón, hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice el versículo: deleítate a sí mismo en Jehová. Hermano, todo esto es para nosotros, para el cristiano. Hermano, un cristiano debe de tener gozo siempre. Un cristiano debe de procurar, hermano, deleitarse en la palabra de Dios. Deleitarse en la palabra de Dios. Hermano, muchas veces decimos nosotros: ay, hermano, que no tengo tiempo. Hermano, yo trabajo, yo voy a la escuela, estoy en la universidad. Hermano, hay tiempo de sobra. Escuché por ahí, alguien dijo que una de las señales que nos dicen a nosotros que tenemos tiempo de sobra son las redes sociales, porque le dedicamos más tiempo a las redes sociales que a leer la palabra. Hermano, fácilmente uno dura ahí 1 hora en Facebook, 4 horas, y usted no, pues se fue la hora. Usted estaba ahí a las 3, ya son las 5 de la tarde. El WhatsApp no se puede quedar. Hermano, no estoy diciendo con esto que las redes sociales son malas, son buenas dependiendo cómo las usamos. Hermano, y tenemos la excusa todavía de decir: no tengo tiempo. Hermano, hay tiempo de sobra. Lo que no hay, usted sabe qué, disposición de nosotros leer la Biblia. Disposición de nosotros. Y si usted y yo no nos disponemos hoy, no con su propia fuerza, sino pidiéndole fuerza al Señor: Padre, yo te ruego, Señor, mira que soy débil en esta área, ayúdame, Señor. Yo quiero leer más tu palabra. Yo quiero que tu palabra sea, hermano, como ese manjar al mediodía. Hermano, no nos podemos nosotros humanamente quedar sin comer nuestra comida, ¿verdad?, del mediodía, ni siquiera la cena. Nosotros comemos más de lo que deberíamos. Comemos a las 12, merendamos a las 3, después a las 6, y cuando viene a ver, hermano, a las 9 de la noche usted está picando. Hermano, así debe de ser tu deseo, hermano, por la palabra de Dios. Hermano, deleitarnos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea un deleite en nosotros leer las Escrituras. Hermano, esto da a entender, hermano, que debemos de tener un deseo ferviente por la palabra de Dios. Un deseo ferviente por la palabra de Dios. Una palabra muy, muy importante, hermano. Cuando usted se entrega a algo con amor, ¿verdad? Cuando nos entregamos a alguna carrera con amor y le dedicamos más tiempo de lo que debería nosotros darle, hermano, lo hacemos con dedicación. Que hagamos más, que nos deleitemos, como dijo el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Hermano, no va a haber peticiones concedidas ni contestadas si tu deleite no está en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos: Señor, ¿y por qué no nos contesta esta petición? Pero no nos vamos al principio. El Señor te dice: escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Hermano, allí está todo para nosotros. Solamente debemos de buscarlo. Comencemos hoy a decir: Señor, yo quiero escudriñarme. Pero no solamente leer la palabra de Dios con apetito, deseando la palabra de Dios como un niño desea la leche de su madre, sino, hermano, usted sabe con qué objetivo o actitud de nosotros, hermano, deleitar en la palabra de Dios. Que no la leamos: Señor,
Gracias por todo. Amén. No, hermano, no. Hermano, esta palabra deleite es que usted se goza en hacerlo. Es que usted está cómodo en hacerlo. Es que usted se siente que sin eso le falta el aire para respirar. En buen dominicano, eso es lo que significa deleitarse. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, tenemos paz y protección de Dios. Hermano, que nuestra vida, Dios, sea que cada día nosotros nos deleitemos en su palabra. Hermano, está ahí ya. Esto te va a animar a ti a entender que Cristo da vida. Hermano, no solamente Cristo perdona allí los pecados, sino que Cristo da vida. Cristo da vida. Hermano, deleitarme en la palabra de Dios te va a ayudar a ti a entender que Cristo da vida. Hebreos 4:12. Vayan conmigo allá. Estamos terminando, hermano, así que vaya agarrándose o desarrollo, quitándose los cinturones, hermano, pero todavía no. Estamos aterrizando. Hebreos 4:12, miren lo que dice allí. Versículo bien conocido. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, no hay nada que se le escape. Nadie puede jugar al cristianito, ni nadie puede jugar a que leí o no leí la palabra de Dios. Hermano, porque Dios está allí. Él conoce nuestra intención del corazón. Nadie puede ver el corazón a menos que tenga un aparato médico que lo pueda ver, sino que Dios sabe aún nuestros pensamientos. Dios sabe si leemos la palabra de Dios solamente por leerla, como dicen muchos. No haces la cosa solamente por hacerlo, no te dedicas a hacerlo. Van a entender que Cristo da vida. Esto significa, hermano, que solamente por medio de Cristo, hermano, usted y yo vamos a tener vida, vamos a tener sabiduría por medio de la palabra de Dios. Usted y yo vamos a tener, hermano, todas las herramientas para que podamos estar firmes y estar con este amor en la palabra de Dios. Algo más, entender que Cristo alimenta, no solamente entender que Cristo da vida, sino que también Cristo alimenta la vida. Juan 6:34. Juan 6:34. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 33, dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y miren, ingemos sus discípulos que le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano,
Si nosotros queríamos comer, hermano, mire, este es el pan, la palabra de Dios para nosotros. Tenemos hambre, hermano, espiritual. Vamos a saciar esa hambre y nuestra sed con la palabra de Dios. Amén. Hermano, entender que Cristo alimenta la vida. Hermano, usted y yo estamos de pie, hermano, por su infinita y sobre la gracia de Dios. Hermano, no es que usted tenga fuerza para usted levantarse, es porque Dios nos permite a nosotros levantar. Hermano, sumérgete en la palabra de Dios. Número 3. En tercer lugar, y por último, otro beneficio que recibimos cuando nos sumergimos en la palabra de Dios es crecer en amor y anhelo por la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:6, vamos rápidamente. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6, el apóstol Pablo allí, hablando a este joven Timoteo. Hermano, hay que estar preparado como cristiano. Dice, versículo 6, si esto enseña a los hombres, será buen ministro de Jesucristo. Y te dice que nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, hermano, no hay una forma, hermano, que podamos nutrirnos sin leer la Biblia. No hay, hermano, una receta que te vayan a decir a ti, hermano, que usted se va a nutrir de la palabra de Dios sin conocer ni siquiera lo que Dios quiere para usted. Ni siquiera, hermano, leer la palabra de Dios. Por eso, hermano, debemos de nutrirnos. Por eso muchas veces el apóstol Pablo, y allí hablando a los corintios, hermano, decía siempre, hermano, por eso es que hay muchos hermanos entre nosotros debilitados. Y esto quiere decir, hermano, que hay hermanos todavía que están en la leche como los bebés. Todavía hay hermanos que están desnutridos espiritualmente. Hermano, esta es una responsabilidad de nosotros, escudriñar las Escrituras. Es una responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros, para que nosotros podamos crecer. Hermano, un cristiano, ¿cómo va a crecer si no escudriña las Escrituras? ¿Cómo va a conocer de Dios si no escudriña las Escrituras? ¿Cómo va a tener anhelo y deseo por las Escrituras si ni siquiera la conoce? Hermano, que no hay una forma. Todo viene a través de nuestra relación con Dios, nuestro amor por Dios, nuestro anhelo por Dios, y nosotros tener tiempo en estudiar la palabra de Dios. Hermano, todo comienza allí. Pablo nos exhorta que debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que perseveremos en la sana doctrina y crezcamos en amor y conocimiento de la palabra. Hermano, la palabra de Dios es alimento, es nutrición para nosotros, es vida. Hermano, allí está el combo. Toda la medicina que la vida cristiana necesita, hermano, está en la palabra de Dios. Hermano, cuando tenemos una gripe, hermano, cualquier enfermedad, acudimos de una vez a los médicos, acudimos a la farmacia a comprarlo, hermano. ¿Y por qué cuando estamos nosotros desnutridos, hermano, débiles en la palabra de Dios, como que no queremos ir a la farmacia espiritual? Hermano, allí está todas las herramientas para que usted y yo decidamos hoy dedicar nuestra vida, sumergernos en la palabra de Dios y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero seguir
profundizando en tu palabra. Hermano, esto te va a motivar a ti tener anhelo por la palabra de Dios. Tener anhelo por la palabra de Dios. Hermano, que tu anhelo, Salmo 119, 24. Lo busco allá por el tiempo, pero ustedes lo buscan, hermano. Hermano, ese anhelo debe estar vivo siempre para yo buscar las escrituras, para yo desear las escrituras, hermano, porque allí hay gozo, allí hay esperanza en el Señor. Algo más, hermano, esto te va a dar satisfacción de la lectura de la Biblia. Hermano, todo va en relación a tu relación con Dios, pero que nosotros tengamos deseo, anhelo, satisfacción, hermano, que tú estés fervientemente buscando la palabra de Dios, satisfacción de la lectura de la Biblia. Vamos ya por último al Salmo 119, 16. Entonces, 119, versículo 16. Mira lo que dice las escrituras. Me regocijaré de tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor. Hermano, me regocijaré. Hermano, que nosotros seamos, hermano, y una iglesia, hermano, que se regocije en la palabra de Dios. Hermano, que usted y yo tengamos ese gozo siempre. Hermano, siempre decimos que el hermano Beltré siempre está regocijado. Y siempre le ha dicho, hermano, que tiene un hábito, hermano, por la palabra. Eso es bueno, hermano, y que lo comparta con la iglesia. Pero, hermano, usted y yo, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Hermano, cuando descuidamos nuestra lectura de la Biblia, perdemos la vista a Cristo. Note lo delicado que es esto. Yo decía, Señor, ayúdame. Hermano, cuando usted descuida su tiempo de la lectura bíblica, perdemos de vista a Cristo. Hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos ciegos. Veíamos el hoyo, hermano, y caíamos porque no veíamos. Cuando vino Cristo, te quitó la ceguera espiritual y ahora usted ve. Hermano, pero no se queda ahí. Hermano, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra lectura bíblica, nuestro devocional con nuestra familia, lo he tenido con pequeñita, con Rosani, y Rosani agarrando la hoja, y yo, mira, espérate que la vas a romper. Todavía no sabe, pero lo único que ella dice es amén. Cuando yo termino, que yo oro, vamos a orar, amén. Y ella dice amén. Lo único que le sale, amén. Gloria al Señor. Hermano, cuando descuidamos, para que usted vea, hermano, la magnitud de lo que estamos hablando aquí hoy, hermano, cuando usted y yo descuidamos las escrituras, hermano, perdemos de vista a Cristo. Hermano, como que lo estamos cegando de nuevo, hermano, y no vemos las cosas. Y comienza a trabajar el viejo hombre, hermano. Pero cuando perdemos de vista a Cristo, perdemos el apetito por la Biblia. Hay tres cosas que nos ha enseñado nuestro pastor y la Biblia también, ¿verdad? Es que pasan tres cosas o dos cosas, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Se contrita el espíritu y se apaga. No dejemos que se apague. No dejemos ni siquiera contristar al espíritu. Hay dos alertas.
Cuando contristamos el espíritu es que hay una alerta que estamos dejando la palabra de Dios. Cuando se apaga, perdemos de vista a Cristo y nuestro deseo, nuestro apetito, nuestro anhelo por la Biblia se pierde. Concluyo con esto, hermano. Hermano, que cada día deseemos la palabra de Dios, así como un recién nacido desea la leche de su madre. Hermano, no solamente no vea como esta frase o esta palabra, no, los niños desean su leche, eso no importa, se le da jugo. Si un niño, hermano, hay que darle la leche, usted le da jugo, hay problema. Se va a llenar de parásitos con azúcar y no lo va a alimentar bien. Hermano, que no podamos vivir sin ella, sin la palabra de Dios. Porque ella es nuestro consuelo, ella es vida y medicina para nuestra alma. La palabra de Dios es nuestro refugio, nuestro escudo, baluarte. No dejemos que las ocupaciones de este mundo nos impidan sacar ese hermoso tiempo de la lectura de la palabra de Dios, de nuestra comunión íntima con Dios. Hermano, no dejemos ese tiempo precioso de las Escrituras. Un mensaje muy sencillo, pero espero que haya sido de gran bendición para su vida y mi vida, así como lo fue para mí. Sumérgete, iglesia, jóvenes, niños, individual. Esto no es grupal. Esto no es, yo tengo mi familia de 5 integrantes, eso tenemos que hacerlo los 5. No, usted comience con usted y yo, mi esposa, mi hijo, mi hija, tienen que hacerlo individual. El pastor no va a ir a tu casa, como lo dije, a decirle, hermano, venga que le voy a leer la Biblia para que usted se alimente. Hermano, eso no va a pasar. Esa responsabilidad, ¿usted sabe de quién? De usted y yo. Leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Sumérgete en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios soberano, gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu cuidado, Señor. Padre, que podamos nosotros, Señor, ver la palabra de Dios, Señor, como hemos visto, Señor, en las Escrituras, como un tesoro, como ese niño desea la leche de su madre. Señor, que podamos tener deseo, anhelo fervientemente por la palabra de Dios, Señor, y que no salgamos, Padre amado, como vinimos hoy, sino que seamos retados, Señor. Padre, en ver todos estos mensajes, Señor, como el hermano Daniel predicaba, tu vida, olor fragante. Oh, mi Dios, todo comienza, tu vida no puede ser olor fragante si tu vida no está identificada con Cristo, si tu vida no está teniendo una relación estrecha con Dios a sola, si tu vida no está siendo reflejo de que tú tienes un tiempo en las Escrituras, tu vida no va a ser fragante a Dios, va a ser de malo olor, y Dios no recibe eso. Padre, gracias, Señor, porque podemos entender claramente en tu palabra, Señor, Padre, de que el mismo salmista David pedía, Señor, regocijarse. Padre, que su deleite, oh Dios, que nuestro deleite sea, Padre, la palabra de Dios cada día. Ayúdanos, Señor. Padre, que en estos días, Señor, de escuchar tu evangelio no sean mensajes más, Señor, que nosotros escuchemos por un oído y se nos salga por el otro, sino que los retengamos en nuestro corazón y nuestra mente, y que pidamos la ayuda soberana de Cristo, Padre, para nosotros seguir, Señor, buscándote, anhelándote, Señor, porque nosotros no podemos buscarte por nuestra propia capacidad, porque no tenemos ni siquiera eso de buscar tu palabra por nuestra propia capacidad, sino que pidámosle ayuda
al Dios Todopoderoso, quien nos va a capacitar y nos va a dar ánimo para leer la palabra de Dios. Padre, rétanos, Señor, como iglesia. Padre, tenemos una lectura bíblica que nos ha dejado nuestro pastor, Señor. Pero el pastor solamente la dejó. La iniciativa de nosotros leerla es de nosotros simplemente. Pero Padre, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, Señor, para que solamente a través de Cristo, Señor, usted nos ayude y nos capacite, nos dé deseo, ánimo por tu palabra. Guíanos, Señor. Aviva nuestro espíritu a buscar tu rostro, Señor. Llévanos a nuestros hogares, llévanos a nuestros hogares con bien y que podamos, Señor, degustar de el tesoro maravilloso que solamente está en tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los jóvenes, adultos, Señor, y que podamos ver cada día tu misericordia en nuestra vida. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.